Hola, ¿qué tal? Hoy en este video vamos a ver la histología de pulmón. Soy Daniel Morales, médico cirujano y partero. Vamos a revisar un corte de pulmón para la clase de histología, continuando con sistema respiratorio. Si vieron ya el video de tráquea o saben la histología de tráquea, se va a hacer mucho más sencillo el análisis de este corte, porque las primeras porciones del sistema respiratorio que se encuentran en pulmón, ¿cuáles son? Bronquios. Bronquios principales, ¿ok? Derecho e izquierdo, después esos dan ramas, bronquios segmentarios, lobares, perdón, uno para cada lóbulo, o sea, 3 en pulmón derecho, 2 en pulmón izquierdo y después segmentarios, 10 derechos, 8 izquierdos. Posteriormente esos se van a dividir otra vez y ya nos van a formar bronquios, bronquiolos terminales, ¿ok? Toda esta primera porción de bronquios forman parte de la porción conductora del sistema respiratorio y morfológicamente son muy similares o prácticamente iguales al corte de tráquea que habíamos visto. O sea, cuando hacemos zoom, siguen teniendo sobre todo los bronquios primarios y los bronquios segmentarios seguirían teniendo todos los componentes normales, o sea, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, una lámina basal, una lámina propia de tejido conectivo fibroelástico, después una submucosa con glándulas y una capa de cartílago hialino o de músculo, según sea el caso, ¿ok? Como acá, ¿sí? Un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, lámina basal, lámina propia, submucosa, cartílago y adventicia. Ok, a partir de esa división de los bronquios, a partir de que miden 1 milímetro de grosor, cambian de nombre y lo llamamos bronquiolo. Morfológicamente son diferentes en el sentido en el que pierden su capa cartilaginosa, ya no tienen cartílago y ya no van a presentar glándulas. ¿Okay? Las glándulas acinares compuestas ramificadas de secreción mixta que habíamos visto. Este entonces ya es un bronquiolo, ¿ok? Porque ya no hay cartílago y ya no hay glándulas. Pero todo lo demás se sigue preservando. Seguimos teniendo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con todas las células que hemos mencionado. Células ciliadas, células en cepillo, células calciformes, células de gránulos pequeños y células basales, ¿ok? Descansando sobre una lámina basal de colágeno tipo 4 y después tendremos una lámina propia de tejido conectivo laxo. En teoría también se agrega una capa de músculo, una pequeña capa de músculo, como en estas pequeñas fibras, una capa formada por unas cuantas capas de músculo, músculo liso, que recibe el nombre de muscular de la mucosa. Obviamente es muy pequeña y resulta a veces difícil diferenciar hasta dónde llega esta capa, ¿ok? Pero sabemos que está ahí. Después tendríamos la submucosa de tejido conectivo laxo, sin las glándulas, y después, como ya no está la capa de cartílago, tendremos una capa de músculo y luego una capa de adventicia, de tejido conectivo laxo, que comunica a ese bronquiolo con el resto de tejido pulmonar, porque aquí estamos dentro del pulmón. Entonces va a estar acompañado de otro tejido pulmonar que lo rodea. Siempre que veamos un bronquio, un bronquiolo, vamos a ver estas estructuras grandes o pequeñas, pero siempre acompañándolas, ¿ok? Por lo general 2 o más por bronquio o bronquiolo y son vasos sanguíneos, arterias bronquiales y venas bronquiales que le llevan la circulación nutricia al pulmón, ¿ok? Entonces ese bronquio se va a seguir, bronquiolo terminal, se va a seguir dividiendo
y nos va a formar algo que se llama bronquiolos respiratorios, en los cuales hay un cambio. De ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, cambia a un epitelio simple cúbico que sigue siendo ciliado. ¿Ok? Las células, en teoría, siguen manteniendo las mismas células que teníamos, solo que aquí dejan de existir células caliciformes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir del bronquiolo respiratorio ya puede iniciar zonas de intercambio gaseoso. Y no queremos tener células caliciformes porque estas son productoras de moco. Y si producimos moquito aquí, en el bronquiolo, pues no van a poder respirar, se van a ahogar y se van a morir. Entonces queremos que esté libre de moco, ¿va? También, como son tubos tan chiquititos, si la respiración es muy fuerte, se podría colapsar. Entonces tenemos otras células que se agregan, que se llaman células de Clara en los bronquiolos, que estas se encargan de sintetizar factor surfactante o sustancia tensoactiva que ayuda a mantener la vía aérea permeable, o sea, abierta, ¿va? Las capas de abajo se mantienen, una lámina basal, eh, una lámina propia de tejido conectivo laxo, muy escasa, y fibras de músculo liso, que a estas alturas recibe el nombre de músculo de Reisseisen. Eh, Según yo, así se pronuncia. Ustedes corríjanme si no se pronuncia así. Pero es un músculo liso, con todas las características de músculo liso: núcleos centrales, células fusiformes, uniones tipo nexo, endomicio de tejido conectivo laxo y un perimicio de tejido conectivo laxo denso, ¿no? Intermedio. Ok, ese bronquiolo respiratorio se va a seguir dividiendo y nos va a formar ya ahora sí la porción respiratoria del pulmón, que se conforma de conductos alveolares, como este de aquí. Este es un conducto alveolar, sacos alveolares o bolsitas, y esas están formadas a su vez por alvéolos o las uvas de ese racimo. ¿Ok? Entonces, aquí si se fijan, hubo otro cambio de epitelio. De ser un epitelio simple cúbico, ahora tenemos un epitelio simple plano. ¿Ok? Puede ser difícil visualizar el epitelio simple plano porque tenemos células muy chiquititas con núcleos alargados, que este epitelio está formado por estas células planas, alargadas, con núcleo alargado, que reciben el nombre de neumocitos tipo 1. ¿Ok? También vamos a tener otro tipo de células, que son células más gorditas con núcleos redondos, que son neumocitos tipo 2, que hacen la misma función de las células de Clara, producir factor surfactante que mantiene al alveolo permeable. ¿Ok? Si hiciéramos un conteo de todos los neumocitos, el 60% serían neumocitos tipo 2, pero el 90% de la superficie alveolar está revestida por neumocitos tipo 1. Debido a su tamaño, a su forma, revisten la gran mayoría del alveolo, mientras que solo una parte chiquitita es el neumocito tipo 2. ¿Ok? ¿Qué otras células podríamos encontrar aquí? Podríamos seguir encontrando células en cepillo que están revisando la calidad del aire. Aquí no hay alguna que pueda identificarles así precisamente como esa es la célula en cepillo, pero morfológicamente serían similares a un neumocito tipo 2, redondeadas, con la gran diferencia de que tendrían pues en su superficie apical microbiosidades que le dan la capacidad de percibir la calidad del aire. ¿Ok? Entonces, estos neumocitos tipo 1 revisten las paredes alveolares y por dentro tenemos capilares sanguíneos. Por estos capilares circulan eritrocitos. Entonces, todos estos forman parte de la barrera hematogaseosa. Componente número 1 de la barrera hematogaseosa, factor surfactante o tensoactivo. Componente número 2, neumocito tipo 1. Componente número 3, acuérdense que abajo de todos los epitelios hay una lámina basal. Y componente número 4, la célula endotelial, o sea, el epitelio que está por dentro del vaso sanguíneo. Entonces esas 4 capas tienen que pasar el oxígeno
o el dióxido de carbono para que exista un intercambio gaseoso de buena calidad. ¿Ok? ¿Qué otras células podemos encontrar ahí que son muy importantes? Estas células grandes con citoplasma pleomorfo, núcleos abundantes, uno o muchos núcleos, y que a veces encontramos que tienen gránulos en su citoplasma, como estos chiquititos. Esto es un macrófago del polvo o macrófago alveolar. Su trabajo es limpiar el alveolo. Lo que llegue aquí, fagocitarlo y eliminarlo. ¿Ok? Para ustedes fumadores, ahí están sus aliados más grandes, ¿no? Si no tuviéramos macrófagos del polvo, esas partículas dañarían el epitelio, dañarían la pared alveolar y por lo tanto obstruirían el intercambio gaseoso. ¿Ok? Es muy importante mantener esa pared alveolar delgada, pequeña, permeable, para que pueda ocurrir intercambio gaseoso. Cualquier cambio en esa permeabilidad, en ese tamaño, va a condicionar una disfunción del pulmón, como neumonías, fibrosis, enfisema pulmonar, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Ok, ahora, algo extra, pero importante. Por fuera del pulmón, ¿qué hay? Recuerdan que los pulmones están en una cavidad, ¿no? Y los pulmones tienen que moverse cuando respiran. Esto de acá arriba es tejido pulmonar. Pero esto de aquí, ¿qué es? Es una pleura. ¿Saben qué es una pleura? Es una membrana serosa. ¿Recuerdan en los restos de componentes de pulmón? Decíamos que la última capa era una adventicia, un tejido conectivo laxo que une a un órgano con otro órgano. Pues aquí por fuera del pulmón tenemos una serosa, un tejido conectivo laxo también, pero que en su porción más externa tiene un epitelio simple plano que recibe el nombre de mesotelio. ¿Ok? ¿Para qué lo tenemos ahí? Para separar el pulmón de la pared torácica. Si no tuviéramos esta serosa, esta pleura visceral, perdón, pleura visceral, si no tuviéramos esta pleura visceral, el pulmón se pega a la pared. ¿Ah? Es necesario que esté separado para que se pueda insuflar y desinflar de manera adecuada el pulmón, ¿no? Que podamos respirar. Entonces, esa es una capa que a veces no se menciona, pero que es muy importante para la función del pulmoncito. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso creo que terminaríamos ya todos los componentes grandes morfológicos del pulmón. Les recuerdo, si hay alguna duda, queja, si algo no está claro, si algo está incorrecto, déjenmelo en los comentarios para poder modificarlo y que juntos vayamos mejorando nuestras descripciones. ¿Ok? Eh, Toda esta información está obtenida a partir de resúmenes del libro de histología de Ross, del libro de histología de Villaro, del libro de Gardner y del Junqueira, así como información aprendida en las clases de histología. Cualquier duda, espero sus comentarios o correos. Me mantengo al pendiente y muchas gracias. Adiós.